lo que pasa es que cuando en esta unión mística, en este desposorio místico que vivo en las misas, en la Eucaristía, el Señor me muestra, el Espíritu Santo se me muestra, y yo me veo vestida de novia, con ángeles cantando, rodeada de ángeles, y entonces ahí me doy cuenta que es un desposorio místico, que Cristo me desposa en la Eucaristía, me desposa en la cruz. Y entonces yo salgo con un sentimiento de sentirme como desposada por Él, y en algún minuto puede sonar un poco increíble, pero hablé con el padre Jorge, que era mi guía, y le digo: oiga, padre Jorge, ¿sabe? Le dije que el Señor se me muestra como esposo y yo soy casada, entonces tengo dudas. Yo creo que esto no va, porque yo soy esposa y yo soy fiel a mi esposo, y yo no. Y entonces el padre me miró, me tomó las manos y me dijo: mira, Fedora, el Señor en estos casos se presenta como el esposo. Y los desposorios místicos es eso, es una alianza de amor entre Dios, en este caso era Dios, ¿cierto?, con su iglesia, porque así me lo muestran. Es un desposorio que yo vivo, pero después lo veo en el cantar de los cantares, y me doy cuenta que ese desposorio es el desposorio que Dios hace con su iglesia. Que puedo decir que Él hace una alianza de amor, y yo le digo: ¿cómo vivo esta alianza? Me gustaría, yo no llevaba, de verdad no usé nunca anillo, porque yo trabajaba en una carrera que es en la que no se me permitía usar anillo, y como profesional en mi trabajo, entonces nunca me preocupé llevar un anillo, y no me iba a poner un anillo para ir y venir, no lo usé, simplemente. Y le digo: Señor, me encantaría llevar un anillo, si este es un desposorio, hay una unión aquí mística contigo, me encantaría llevar. Y yo lo que hice fue ir en algunas ocasiones a mirar, pasaba por una joyería y decía: no, este tiene dos piedras, este tiene una, este tiene, o que se podría parecer que fuera un anillo con una cruz, o con, no sabía qué escoger, de verdad no sabía qué escoger, porque era una alianza con Dios, ¿no? Tú no puedes escoger, es imposible. Entonces bueno, en alguna oportunidad que pasaba, miraba, yo decía: pucha, pero me gustaría, si hice esta alianza, me gustaría llevar un recordatorio, alguna cosa. La última vez le dije: mira, Señor, yo me voy a despreocupar de esta cuestión, porque ya no encuentro nada que pueda de verdad representar esto que yo estoy viviendo contigo. Entonces me gustaría, y le dije: si tú quieres que yo lleve esa alianza, que tú me la mandes, porque yo no la voy a buscar. No me siento digna de buscar, no existe, no hay. Y pasan pocos días y llega una amiga con una bolsita de tela y me dice: ¿sabes qué? Me dice: ¿sabes que yo traigo
algo que quiero mostrarte. Sí, le digo yo, ¿qué será? Entonces me dijo, vengo de donde un orfebre que me hace a mí todas las cosas que uso, el sagrario que le ayuda al padre Agustín, en fin. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo hice un anillo para mí y cuando lo terminé sentí que yo no era digna de llevar el anillo. Te lo puedo pasar para que tú se lo lleves a alguien, lo vendas. Yo voy a cobrar solo la materia prima. Ya. No voy a cobrar por el valor de la anillo. Y llega esta amiga a verme y me dice, ¿sabes qué? Recibí este anillo de la primera persona que me acuerdo es de ti. Y aquí está el anillo. No, me entrega la bolsa y le digo yo, ¿qué hay aquí? Me dice, es un anillo. Entonces yo lo tomo. Le digo, oye, pero esto es un anillo. Si es muy pesado. Y entonces lo saco y antes de verlo le digo al Señor, mira Señor, si este es el anillo que tú quedaste de mandarme, me tiene que quedar bien al dedo porque tengo los dedos muy delgados y siempre tengo problemas con el ancho del anillo. Entonces, y si no es para mí, es que no es tuyo y simplemente no lo quiero. No. Y saco el anillo en la bolsa y me lo pongo y el anillo me quedó al dedo. Y estaba hecho del orfebre para la orfebre. Y yo nunca conocí a la orfebre, nunca la vi, nunca le pregunté nada, simplemente. Y entonces cuando yo lo veo, y le dije, oye, ¿esto es oro? Sí, me dijo. Y estos son brillantes, y estos son zafiros. Y yo le dije, imposible, yo no te puedo comprar eso. No puedo, no tengo las lucas, no es para mí, nunca he usado un anillo, yo no voy a usar una cosa así. Entonces me dice, póntelo, y me lo pongo, y el anillo me queda muy bien, y empiezo a girar, y el corazón me salta al pecho, y de repente veo la cruz botada, y veo que esto eran dos piezas, y que una antepone la otra, y el anillo gira, y estas son cuentas, y esto gira, entonces yo podía rezar, y esto era un denario, con una cruz botada y todo. Entonces le dije a mi amiga, oye, sabes que el anillo es precioso, el corazón me salta, pero pensaba yo, pero yo no puedo pagar esto, es imposible. Entonces me dice, póntelo, y yo me lo puse. Mira, me dijo, hagamos una cosa, póntelo, llévalo para tu casa, póntelo 2, 3 días, ella sin tener idea de lo que yo, de su oración, de lo que yo había visto, no, nada. Entonces ella simplemente fue como una buena amiga que lo pensó y pensó en mí, lo ofreció. Entonces le dije, mira, aunque sean 2, 3 días que me lo ponga, yo no puedo pagar esto. Entonces me dijo, pruébatelo, 2, 3 días. Es que no puedo, el corazón me salta y así, pero ¿cómo? Y me vine, más bien dicho, a mi casa con el anillo y con una sensación de que ese anillo era para mí. Y entonces pasaron 2, 3 días, me junto con ella y le dije, oye, por mucho que ella cobre solo los materiales, que ya le había dicho a ella, no puedo. Entonces ella me dijo, mira, no te preocupes, yo hablé con ella, le dije que esto era mucho, entonces al final me cobró muy poco, pagaba cuota. Llegué como te digo, a la casa y le conté a mi marido, a Carlos, y Carlos me dijo, no te preocupes, yo te lo voy a regalar, te lo voy a comprar. Y mi corazón saltaba y quedó esta alianza. Y lo más increíble de todo es que de repente yo la miraba y yo decía, Dios podrá permitir que yo use esto.
y no me lo pongo porque me cortarían en el dedo si me ven con algo así. Entonces, ¿será? ¿No será? Hasta que un día tengo un problema, y un problema heavy, así con un sacerdote que me echó del sagrario, que le traté de contar algo y no me creyó. Problema, yo lloraba nomás y decía, Dios mío, no me creen. Y el demonio por este otro lado me decía, no, si los curas no te creen, así que ¿para qué sigues insistiendo si esto no es él? Siempre el demonio dándole. Entonces llegué a mi casa con una angustia en el corazón tremenda por lo que me había pasado, y tengo un sueño, y en ese sueño veo un riachuelo de aguas cristalinas, pero muy cristalina. Era un riachuelo que debe haber sido del ancho de esta mesa, un poquito más, de aguas muy cristalinas. Entonces yo veía el fondo, veía las piedrecitas, veía cositas, y entonces yo veo este riachuelo a propósito de que en el sueño yo voy caminando y voy descalza y voy pisando, y veo que habían arañas, habían alacranes, habían serpientes, y yo veía este riachuelo y quería llegar, y cuando me voy acercando veo en el centro del riachuelo, sobre una piedra, así, en el fondo del riachuelo, sobre una piedra, mi alianza. Y yo entro al riachuelo, y de la angustia entré a la paz profunda, a la plenitud. Y me di cuenta de que esta alianza con Dios me iba a proteger siempre, a pesar de que me creyeran, me persiguieran, me atacaran, Él iba a estar conmigo. Qué bonito. Mira, tómale el peso. Sí, pesadito. Y yo no me había dado cuenta que era un denario. ¿Sabes cuánto pesa? 22 gramos. Es muy pesado, se te cae la mano. Y entonces, bueno, tomé mi anillito, se la llevé a un sacerdote que yo no conocía, no lo había visto nunca, sino que un sobrino me invita porque estaba cumpliendo 25 años de matrimonio. Y entonces él lo quiso celebrar con una Eucaristía. Y nos invita, incluso a mí me tocó leer una de las lecturas, y termina la misa y nos vamos a la casa de este sobrino, y sorpresa mía llegó el sacerdote que celebró la Eucaristía. Entonces le pregunté a mi sobrino, oye, ¿y este sacerdote tú lo conoces? ¿De dónde? Sí, me dijo, no sé si fueron no, él había hecho, había salido a hacer, ¿cómo se llama?, misionar, y por ahí lo conoce. Y entonces me dice, tía, sí, lo conozco porque ahora recuerdo, fuimos a misionar, y me acuerdo, y me dijo, ¿sabe qué? Y un sacerdote santo, me dijo, Dios lo escucha. Y le digo yo, ¿por qué? Me dijo, porque cuando estábamos misionando un día, fuimos al sur, y se nos caían los cielos, y estábamos todos empapados y todo. Y llovía, y no paraba, y todos angustiados, y ya las niñas llorando y todo. Y entonces él se adelantó unos metros y le hizo a la lluvia que parara, y se detuvo y se paró la lluvia. Entonces él sentía que él era un sacerdote, que Dios lo escuchaba y que era capaz de parar. Entonces los chiquillos quedaron así impactados, porque no sabía por dónde iba a parar esa tempestad. Y entonces, bueno,
y yo le digo, y me dijo, sí, y lo conocí ahí. Ahora, después de la misa, lo invité para que venga a cenar con nosotros, porque después de la misa una cena en su casa, en fin, celebrando. Y mientras preparaban y estaban ahí con la previa, ¿no? Con estas, en el picoteo, la cosa, y yo andaba con mi anillo puesto, pero recién poco después de que había acontecido. Uh-huh. Y entonces me acerco al padre y le digo, padre, mire este anillo. Y él lo toma y me dice, a ver, lo miró, lo dio vuelta, lo volvió a mirar. Y de pronto veo que se lo pone en el bolsillo. Claro, en el bolsillo. Y la mano, digamos, el anillo en su mano, él metía en el bolsillo y ahí estuvo mucho rato. Y no entregaba nunca el anillo. Entonces, y yo lo veía que durante la cena el padre seguía con la mano, cada cierto rato lo tocaba, seguíamos cenando, seguía la conversación familiar de estos sobrinos, de sus hijos, de lo que le decían los niños a los papás, ¿me entiendes? Uh-huh. Mientras él tocaba y tocaba el anillo y yo pendiente, pues. Pendiente de que el anillo lo tenía. Que volviera. Estábamos como terminando la cena poco antes y le digo, padre, mi anillo. Y entonces él toma el anillo y me lo pone así en la mano y me dijo, este va a ser uno de los tesoros del Vaticano. Yo a él no lo había visto nunca, él de mí menos. Lo que acontecía con este anillo, esta alianza, nada, creo que yo, y punto. Entonces son cosas que me han ido aconteciendo en la vida que me van dando pautas, ¿te fijas? Y después un día yo voy a la procesión de la Virgen del Carmen. Ya. Y en una de las salidas por ahí veo al padre y pregunté, oye, ese sacerdote que va ahí, entonces sí, no, dijo, él está a cargo de las camareras o algo así, de la Virgen del Carmen, a los años después de haber acontecido esto. Y después la imagen de Nuestra Señora Madre, de quien nos rescata, lleva los atuendos de la Virgen del Carmen porque es una devoción chilena y porque ocurre en Chile. Entonces es como te fijas que es impactante. Sí, son cosas que son impactantes. Me ofrecí unida a él en un deposorio místico a la cruz, en donde el Padre me manda a Jesús, y me ofrecí por lo que él me había mostrado antes, que era su iglesia, sus sacerdotes, los niños abusados, es muy doloroso, el demonio coludido con la iglesia, todo eso me lo muestra. Y en el minuto en que el Señor me eleva, porque yo por mis propios medios no llego a la cruz, es Él el que me eleva. Y yo le decía, Señor, ¿y cómo llego donde estás tú? Porque Él estaba la cruz sobre una piedra filosa, no había nada más, estábamos en el monte, y entonces no había una piedra, algo, nada, era la cruz, era el monte, la cruz y yo. Un abismo que yo lo quise atravesar cuando lo veo a él en la cruz y le digo, Señor, ¿cómo atravieso si yo no puedo?
porque era un abismo profundo. Yo no puedo. Y Él lo allana con su misericordia y yo puedo pasar. Y cuando llego al otro lado, veo ese abismo se cierra y le digo, ¿y ahora cómo subo hasta ti? Si la piedra está filosa, no. Yo trataba de afirmarme, porque era una piedra muy alta, de afirmarme y me iba para abajo, no podía, y por más que me abrazaba la piedra, no. Entonces lo miro y le digo, Señor, lo único que deseo es estar contigo y estar unida a ti en el dolor, poder contenerte, poder brindarte todo mi amor en estos momentos de angustia y dolor para ti, pero yo no puedo, por mis propias fuerzas yo no llego a ti. Y en eso veo que el Señor, que estaba con sus brazos abiertos, crucificado, sangrante, sus pies sangrantes, su espina, la sangre, el corazón traspasado, sangraba todo, y de repente veo que los brazos se sueltan de la cruz, así, y van hacia abajo y apuntan hacia donde estaba yo, allá al fondo donde estaba la piedra, y el Señor hace un movimiento así hacia arriba y yo me empiezo a elevar, me elevo, y Él vuelve su cruz, y en un minuto yo estaba unida a Él, y ahí viví un desposorio místico, unida a Él en la cruz, dolorosa. Y entonces sentí que sus pies con mis pies, sus manos las mías, su espina y su corazón apretado al mío, y era como que yo me iba acercando y yo me iba encontrando con Él en esto, yo crucificada, Él crucificado, pero yo me iba adentrando hacia Él. No sé si lo logro explicar, porque para mí es muy difícil explicar una cosa así. Yo me fui adentrando hasta que quedamos uno solo. Ya no era Él y yo, sino que éramos uno solo, sus pies con mis pies, sus manos las mías, sus espinas las mías, su corona y su corazón. Y cuando siento que su corazón se une así, adentro con el mío, y cuando me adentro y soy una con Él, Él me dice, tengo sed de alma, me ofrezco por todo lo que me había mostrado anteriormente. Y como te digo, en ese momento en que los corazones se unen, la cruz dolorosa se transfigura y se muestra la cruz gloriosa. Ya no era la cruz, era una cruz gloriosa, llena de luz. Y entonces pasé del dolor infinito al amor infinito, del dolor a la plenitud, del dolor al amor. Por eso que yo no separo nunca el dolor del amor. Era, ¿cómo explico? Sentir que moría de amor. No tengo otra forma de explicarla. Moría de amor, porque no era capaz de contener tanto amor. Y claro, el amor de Dios. Y en eso veo que me ofrezco por su iglesia y todo. Ofrecí mi vida. Y el Señor se empieza a elevar la cruz de esta piedra, se eleva, suelta, se empieza a elevar, pero yo iba unida a Él, éramos uno. Y yo iba con Él, y de repente yo, en estas visiones, porque las místicas a veces no nos logramos dar a entender, pero yo miraba hacia abajo porque íbamos subiendo como a la casa del Padre, y yo miraba hacia el fondo abajo, por donde íbamos subiendo
subía, yo miraba hacia abajo y veía una estela de luces, como una cometa, como la cometa, nosotros ahí subiendo y atrás una estela de luces que eran almas que íbamos llegando a la casa del Padre. Y después, otro desposorio, porque tuve varios, fue en la plenitud. Y ahí salgo de la beatitud eterna, donde estaban del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salgo y el Padre me dice, te envío. Me dice que me envía a entregar un mensaje para su iglesia. Pero yo salgo de esta plenitud que era la Santísima Trinidad y yo voy caminando, pero yo voy en el cielo. Puede plenitud, cielo era. Y yo viví la plenitud, sin dolor, sin angustia, sin calor, sin frío, nada, beatitud. Y camino y llego en una especie como de carpa de ¿cómo se llama? Era como de seda blanca, y ahí nuevamente me veo revestida de novia. Curiosamente tengo en mi cabeza el vestido que yo llevaba, que era blanco, resplandeciente, transfigurado, y yo camino y me voy a este lugar que era como una especie de un, no puede decir carpa, no era así, pero era de telas blancas, transparentes, transfigurada, y yo entro y veo que dentro de esto habían unas patenes, yo las tomo y las sirvo y miro, y a tira de piedra veo a los 12 apóstoles y a San Pedro en el centro, y yo voy caminando con mis patenas llenas de luz hasta que llego y los veo tristes. Después pensando, era la iglesia que yo miraba, y era la iglesia que estaba pasándola muy mal. Veo la iglesia y veo a San Pedro. Entonces llego hasta donde estaban los apóstoles, y yo los empiezo a servir. Y yo los sirvo, y yo les voy sirviendo en estas patenas llenas de luz a cada uno, y de la tristeza que ellos tenían cuando yo los miro al salir hacia ellos, a cuando yo los sirvo. Después había fiestas, jolgorios, risas, como que todo empieza a ser alegría. Oración a Nuestra Señora Madre, quien nos rescata. Oh Madre de Jesucristo, quien nos rescata, a ti clamamos en medio de la oscuridad, para que con prisa puedas acercarnos a la luz y candela de Cristo, para así vivir la caridad heroica hacia nuestros hermanos. Tú eres la primera portadora de la luz que es Cristo, y nos ayudas a hacer luz en el mundo a través de la fe, la esperanza y la caridad. Madre de la Iglesia, Madre de los mineros subterra, tú eres nuestra Madre, y con San José nos invitas a vivir el Evangelio de Jesucristo. Que la antorcha y candela de la Trinidad Santa nos ilumine el camino de la vida, para que podamos crecer en alianza de amor a Dios y fraternidad con el prójimo, viviendo plenamente la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Madre del Redentor y Madre nuestra, ruega a Cristo por nosotros. Amén. Amén.